estás? Yo feliz de que hayas venido a conocer el Bronx y feliz de volverte a encontrar. Lo mismo, bueno, bienvenida a esta cápsula de creación con Margarita. La idea es poderte conocer un poquito más a fondo, conocer quién eres, qué haces, cuáles son tus aspiraciones y bueno, pues nada, no sé si quieras contar algo antes de empezar. ¿Qué te digo? Que soy cartagenera, que tengo 38 años, que no estudié nada cultural, que cuando estaba pequeña o más joven quería simplemente seguir mi vocación de poder ayudar y estudié gobierno y relaciones internacionales y que la vida misma se encargó como de enseñarme que no hay mejor herramienta para transformar, ayudar y seguir esa vocación que a través del arte y la cultura y que terminé siendo supuestamente experta en industrias culturales y creativas y trabajo en un proyecto como este que han pasado tantas cosas y que promete tanto. Y que hace poquito soy profe y que es como el orgullo más grande que tengo. Ok, qué chévere. Digamos que entonces a mi edad, ¿tú te proyectabas trabajando dentro del sector cultural o no mucho? Ni por equivocación. Yo estudiaba gobierno y digamos que estudiábamos varias políticas públicas y estudiamos relaciones internacionales y diferentes como zonas del mundo y nunca nos hablaron de cultura como política pública, pero además cuando uno comenzaba a entender el sector público, la cultura era como lo que dicen ahí, como ese cliché de la cenicienta que siempre lo tienen de lado y la gente que supuestamente trabajaba en la cultura como muy light. Entonces no, a los 20 años, primero todavía no había terminado mi pregrado, estaba decidiendo apenas dónde iba a terminar mi pregrado y me fui por políticas públicas urbanas, que es como un tema de ciudad y nada de cultura. Así que en ese momento nunca pensé que pudiese ser la cultura el camino que iba a elegir la vida para mí. Ok, interesante. Bueno, entonces cuéntanos un poquito más como en el lugar donde estamos. ¿Dónde estamos? ¿Por qué es tan importante para ti y por qué estuviste trabajando en este lugar? Este lugar es como súper simbólico de la ciudad de Bogotá. Aquí pasaron muchas cosas, estamos en lo que era antes, hace muchos años la Huerta de Jaime, aquí mismito está la Plaza de los Mártires donde fusilaron, asesinaron mucha gente que decidió trabajar por la independencia y que después en la Reconquista fueron eliminados literalmente, pero también una zona comercial porque aquí estaba la estación central, esto es una zona muy comercial, llena de patrimonio. Aquí está la Iglesia del Voto Nacional, está la primera facultad de medicina de la Universidad Nacional, que fue la primera facultad pública de medicina, está el primer laboratorio de minas, aquí cerquita está el Hospital San José, cruzando la Caracas pues llegamos a San Victorino, que es el centro de comercio más importante de Colombia y ojo, el metro cuadrado más caro de Colombia, y si sigues a 10 minutos está la Plaza de Bolívar. Pero después de la intervención del cartucho, que está justo aquí, ustedes no se acuerdan porque cuando ustedes nacieron ya el cartucho no existía, fue un lugar muy conocido tristemente por muchas atrocidades en principio y por lo que los medios denominaron cosas oscuras, repúblicas independientes del crimen, y que fue intervenido poco a poco a finales de los 90, inicios de los años 2000 y que después se desplazó aquí. Y este lugar que hoy ya ustedes ven que está casi que terminado en sus nuevas construcciones, hace una formita como una L. Esta era una calle y esta era la otra y quienes habitaron este lugar lo conocieron como la L, pero los medios de comunicación lo posicionaron como el Bronx, haciendo alusión pues por supuesto al Bronx de Estados Unidos. Y aquí había de todo, ¿no? Aquí había mucha violencia, aquí había trata de personas, aquí había microtráfico, aquí había pandillas. Pero después de muchos años de trabajar en este lugar, que no conocí en ese momento, sino luego de la intervención, también descubrí que aquí había muchas redes de solidaridad, mucha gente con talento creativo. Había gente que se enamoró por primera vez aquí hubo gente que tuvo su hijo, aquí había jardines infantiles, aquí habían fábricas, digamos, textiles. Y en el 2016 fue intervenido por una administración considerando que lugares como tan complejos no podían existir y en ese momento se decidió desalojar a todos los que estaban aquí y adquirir todos los predios que estaban aquí y en ese momento sin saber para qué. Un poco la decisión fue
esto hay que borrarlo, esto no puede existir, ya después vemos qué se hace, ¿no? Y al año siguiente, en el 2017, como había sido una intervención pública de la alcaldía, a la ciudadanía había que explicarle qué iba a pasar y qué se iba a hacer. Entonces, como que se reunió un montón de gente, 14 entidades, a ver qué se podía hacer aquí. Y quizás lo más fácil era, después de haber tenido una república independiente del crimen, hacer una estación de policía, ¿no? O hacer una, no sé, un equipamiento de la alcaldía para que hubiera presencia estatal. O de pronto un hospital, que después el COVID nos enseñó que no teníamos suficientes camas para atender a los enfermos, pero en ese momento el sector cultura, como siempre, arriesgado, avesado, dijo no hay mejor manera de transformar un espacio que a través del arte y la cultura, y así comenzó a hablarse de lo que sería el bronce y sitio creativo, que se comenzó a conceptualizar, se comenzó a trabajar con artistas. Y en paralelo y conciencialmente, en ese momento, que era el 2017, 2018, todavía no teníamos ni economías naranjas, ni presidentes duques que hablaran de estas cosas, pero sí la alcaldía de Bogotá estaba trabajando en la política pública de economía cultural y creativa. Eso que hoy ya para nosotros en la facultad es como tan normal hablar de industrias culturales y creativas, apenas estaba comenzando a medir y darle la importancia y el valor. Y en ese diagnóstico que se hizo, nos dimos cuenta que se necesitaban equipamientos, más que equipamientos culturales para ofrecer, digamos, programación. Eran necesarios los espacios para el encuentro de los diferentes eslabones de la cadena de valor, que personas que creaban se pudieran encontrar con personas que circulaban, que producían y finalmente que comercializaban. Entendiendo que esto no iba a ser un proyecto de economía naranja, en el sentido que no estábamos buscando crear unos unicorns, como de pronto sí lo hace la Facultad de Emprendimiento en nuestra universidad, sino entendiendo el valor simbólico de cada uno de los creadores y la importancia de tramitar emociones a partir de nuestras creaciones, pero pensando que si voluntariamente uno de los creadores quisiese vivir dignamente, pudiese hacerlo a partir de ello, ¿no? Entonces, así nace el Bronx, con un componente bien interesante, que es todo lo que ven aquí, y es que si bien hay una infraestructura que se iba a demorar mucho tiempo, porque había que adquirir todo esto, había que expropiar, había que crear normas, había que hacer un montón de cosas, también era necesario reconocer lo que pasaba en el territorio, en la localidad de Los Mártires, incluso en las personas que habitaron este espacio, y nos dimos a la tarea de ir a buscarlas, ¿no? Y hoy las personas que has encontrado por ahí, que van a seguir llegando ahorita, que son como los embajadores y los guías de este lugar, son personas que habitaron este lugar y que han encontrado en la creación, ya sea en el hip hop, ya sea en el tejido, ya sea en la gastronomía, caminos para seguir tramitando sus emociones, para reconocerse como creadores y poder tener, digamos, caminos dignos más que cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, este proyecto lo hice parte del equipo desde que comenzamos a hablar de él. Estuve hasta enero, entonces es como ese bebé mío y de muchísima gente más. Que me hizo entender también que las industrias culturales y creativas son necesarias y que hay que seguir fomentándolas, y que me hizo convencerme de que esa es mi ruta, a pesar de que a los 20 no tenía esa convicción de que iba a trabajar para la cultura. Digamos que también es muy importante ver que pues, las industrias creativas pueden generar reconciliación, paz, algo que une a la gente, más allá de como llegar y haber dicho como no, en este lugar vamos a poner un hospital, como sí sirve, pero a través del arte, a través de la cultura nosotros podemos restaurar muchísimas cosas y más en un espacio como este. Entonces digamos que eso también lo vemos mucho, yo que tuve la oportunidad de ver clase contigo, lo logramos ver en esta gestión 3, de la importancia de estos proyectos que son sostenibles no solo por la parte ambiental, sino que también por la parte social, también por la parte económica, que uno también se puede desarrollar en proyectos muy muy buenos como estos y sacar un buen resultado. Entonces esa era una de las preguntas. Digamos que ahora, como para hacer un paréntesis, te queremos preguntar si pudieras colaborar con un artista, arquitecto, creador, diseñador, con quien te hubiera gustado colaborar en tus proyectos o te gustaría. Pues no tiene que estar vivo, ¿no? ¿Qué persona se te ocurre? ¿No tiene que estar vivo? No, hablemos de vivos, más chévere para que en el futuro yo me emocione y diga voy a trabajar por eso.
Claro, pero dices arquitectos y digamos que aquí en este proyecto tuve la oportunidad de trabajar con unos arquitectos maravillosos que son de esos que se ganan premios. Juan Pablo Ortiz, que es un arquitecto así que admiro un montón, colombiano, se acaba de ganar un premio y estamos esperando que este proyecto que él diseñó también sea premio de arquitectura. Pero digamos que Juan Pablo, aparte de que es, digamos, un rockstar, todo el mundo lo conoce y uno lo ve y es como una diva para mí, es como, Dios mío, estoy como Pablo Ortiz. Cuando trabajamos este proyecto, justo el de la esquina redonda, que es el espacio comunitario, él se dio a la tarea de entender muy bien qué había pasado aquí, de encontrarse con la gente y de guiar a la gente en la conceptualización. Entonces yo creo que el tema de trabajar con un artista y el sueño de trabajar con un artista no es tanto por el reconocimiento de la trayectoria, sino como por esa capacidad de empatía y de reconocimiento que puedan tener frente a lo que va a significar su obra en un contexto, ¿no? Y yo creo que, no sé, de los bogotanos, yo sigo admirando con locura, lo conozco, he trabajado como de lejitos, como que hemos hecho cositas, pero que yo diga un proyecto artístico, pues por supuesto Todo Copas, que es como, aquí estuvo muchas veces. Ángel es un ser maravilloso, además hip hopero, pero es súper dulce. Entonces cuando yo lo conocí es como, para mí los hip hoperos son todos como, ¿sabes? Como un poquito agresivos. Claro, siempre están con la resistencia y este chico es como una dulzura total. Entonces yo sí quisiera que la vida me permitiera poder trabajar un proyecto que sea, por supuesto, musical, que es su base, pero que se refleje como una transformación urbana también. Súper interesante. Tú mencionabas la empatía. ¿Tú crees que esa habilidad es necesaria para uno lograr trabajar dentro de las industrias creativas y culturales? Y de pronto, ¿qué otras habilidades crees que pues uno como estudiante o aspirante a trabajar a este tipo de cargos uno debería tener? Sí, yo creo que cuando esas preguntas siempre terminan siendo como de reina o de cliché, como que cuáles son esas habilidades que hay que tener, pero si hablamos de la empatía, y eso está como súper repetido, ¿no? Es muy difícil ser empático. Y eso lo hemos visto mucho cada vez que hacíamos este análisis del hecho coyuntural en clase, que veíamos que es muy difícil que los polos opuestos se entiendan y se pongan en el lugar del otro. Pero creo que si algo logran las industrias culturales y creativas, y es lo que lo diferencia de otro tipo de emprendimientos, es que tienen esa capacidad porque le dan la importancia al valor simbólico. Desde las industrias culturales y creativas hemos entendido que la identidad, que la conexión emocional es finalmente lo que genera éxito en cualquier producto, servicio, bien o creación que se haga, ¿no? Entonces, quizás una de las habilidades más importantes que tenemos que tener es la empatía para reconocer en el otro eso que nosotros no podemos hacer, pero también eso que a él lo hace único, ¿no? Y cómo podemos nutrirnos, porque a veces la creación tiene, digamos, los artistas tenemos bueno, no, yo no soy artista, pero con los artistas que trabajo hay como una tendencia a sentir que yo le hablo al mundo, ¿sí? Y que mi creación es mi manera de conectarme con él, pero en ese mismo proceso creativo realmente lo que pasa es que el mundo me habla. Entonces creo que la empatía permite que la creación sea una manera de comunicarnos en doble vía, ¿no? Entonces se construye a partir de esa doble comunicación. Y yo creo que la habilidad más importante para ser un creador es romper el miedo, ¿no? Somos súper miedosos porque la sociedad capitalista nos ha enseñado cómo tenerle miedo al fracaso, hay que encajar, hay que ser parecidos, ¿no? Pero hay que romper el miedo diariamente, y sí que los gestores culturales lo saben. Es como, yo le escribo al decano un mail y lo saludo en la calle, ¿sí? Y así como Vale, que le habla a todo el mundo, pero que ella dice que ahora es que rompió el miedo, pero que ella era súper tímida, ya yo no la conocía así. Pero claro, cada vez que nos vamos acercando de a poquito, rompiendo el miedo, que lo rompemos todos los días, llegamos a tener cosas grandes. Entonces creo que romper el miedo es súper importante, entendiendo que nunca va a dejar de estar. ¿Sí? Sí,
La primera vez que a mí me hicieron una entrevista así, yo estaba roja, se me iba la voz, hiperventilaba y dije, no, pues me toca sentarme y voy a romper ese miedo. La primera vez que hablé frente a unos concejales casi me muero, casi no dormí y ya uno lo va rompiendo y al próximo entonces ya no son concejales, sino que después vienen siendo, no sé, inversionistas que tienes que convencer y poco a poquito te vas atreviendo y cada vez más grande y sigues haciéndolo y sigues teniendo miedo. Sí, es también como esas ganas de querer cambiar y decirle como estoy acá, quiero hacer un cambio, venga, nos juntamos todos y hacemos un cambio colectivo. Es como, eso también es como lo bonito y algo que me gustaría rescatar, es que es como un trabajo, no se puede hacerlo solo, uno nunca lo puede hacer solo, sino es un trabajo en equipo. Y se ha aprendido mucho a partir como de todo este recorrido que nosotros hemos hecho como estudiantes, pues nos hemos dado cuenta que solos no podemos. Y pues ya para cerrar, pues te gustaría preguntar, ¿por qué crees que deberían estudiar creación? Ay, no, yo tengo envidia de todos ustedes. Cuando conocí la facultad fue como, ¿cómo así? ¿Qué existe? El decano me habló de esa facultad. Fue como, espérense. ¿Qué es eso de creación? Porque me gradué de creador, pero no entendía. Yo, cuando escogí lo que estudié, me gustó un montón porque era aprender un poquito de todo. Y luego en el tema de las artes, a uno que ya uno tiene experiencia, uno se da cuenta que finalmente las artes son súper integrales. Hoy los lenguajes se hablan unos con otros todo el tiempo y el usuario o consumidor cultural está buscando precisamente que los sentidos se activen por todos los lenguajes, ¿no? Entonces lo interesante de esta facultad, que a mí me emociona muchísimo y que me da mucha envidia, es que tienen la capacidad de ir conociendo esos lenguajes poco a poco, que algunos los odian, ¿cierto? Es como, ¿por qué me toca esto? Y lo odio y en eso no voy a seguir, pero sin darse cuenta aprenden un montón de habilidades a partir de las técnicas de ese lenguaje que le van a servir finalmente para el otro. El arte y la creación finalmente es una metodología, que es como el método científico si nos vamos a las artes, a las ciencias duras, pero la creación es una metodología en donde nosotros, terminemos siendo artistas o no, encontramos un modelito que nos permite hablar con el mundo. Y eso es fundamental y eso lo fortalece el encuentro con todos los lenguajes que ustedes tienen desde el principio. Eso es verdad, por eso deberían estudiar creación. Bueno, Marque, muchísimas gracias por este espacio que nos abriste y pues nada, esperamos que siga siendo profe de gestión 3. Los serenos encontraremos por ahí con los que siguen, ¿cierto? Muchas gracias.